Gracias al Señor porque puedo estar con ustedes, compartir la cena, la comunión con ustedes, que siempre es grato. Tuvimos la lectura bíblica ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. Y este es un pasaje bastante enfático en realidad. El apóstol Pedro hace alusión, ¿cierto?, a un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, este mandato es transversal a toda la Escritura. Pero de entre los muchos atributos que conocemos de Dios, no hay ninguno que se pueda o que se eleve, ¿cierto?, hasta el tercer grado de un superlativo. De Dios no se dice que es amor, amor, amor. Tampoco se dice que es justicia, justicia, justicia. Ira, ira, ira. Pero sí se dice de Él que es santo, santo, santo. Como les decía, solamente la santidad de Dios es elevada hasta el tercer grado. Por consiguiente, todo lo que es Dios, todo su actuar, toda su esencia es santa. No hay nada en Dios que no sea santo. Su amor es santo. Su ira es santa. Su justicia es santa. Su misericordia es santa. Su nombre es, lo cantaba hace poquito. Todo su ser es santo. Quiero remontarlo al Éxodo. Vámonos al Éxodo mentalmente. Un hombre, ¿cierto?, en el desierto de Madián pastoreaba ovejas. Y a la distancia pudo ver una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Lleno de curiosidad, obviamente, camina hacia ella. Del medio de la zarza oye una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y él responde, me imagino algo sorprendido: heme aquí. Y el Señor le dice: detente. Sácate el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás, santa es. Él es tan santo que hasta su presencia, donde Él se posiciona, se hace santo. Donde Él habita, es santo. Y el pasaje que hoy día vemos, su énfasis está en el versículo 16, 15 y 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Los hijos de Dios deben ser santos porque su Padre es santo. Y quiero hoy día hablar de tres aspectos de la santidad. La santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad consumada. Pero debemos hacer distinciones y definiciones. Porque la santidad no es lo mismo que ser justificado. La justificación tiene que ver con este aspecto judicial o forense en el cual Dios declara a un hombre justo. Hombre y mujer, ¿se entiende? Lo declara justo. Y la santificación tiene que ver con la condición que Dios le da. Apartado. Pero además de estar apartado, el creyente debe santificarse durante su vida. Apartarse continuamente de lo que Dios mismo dice que es malo. Para vivir una vida santa.
Así como el hombre no se puede autojustificar, decir delante de Dios, me hago justo, el hombre no puede hacerse santo. La santidad o la santificación no es el camino para la salvación. No es el camino a Cristo. Es el camino de Cristo. Usted haciendo santificaciones no se va a lograr la salvación. La salvación ya se le imputó, se le dio, se nos regaló por gracia, Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, mediante la fe. Usted haga lo que haga, no puede lograr la salvación. Es un regalo de Dios. Veamos el primer punto. La santificación posicional. El creyente, por el hecho de estar en Cristo, es santo. ¿Qué hace la diferencia? El hecho de estar en Cristo. Ninguna persona que no esté en Cristo puede decir que es santo. Además, ninguna institución puede hacer a alguien santo. Ni patrono, ni ninguno de esos nombres que nosotros conocemos, que hace la iglesia oficial. Solo Dios puede decir, Él es santo. Toda la autoridad, el pastor bien lo decía, ¿cierto? Él es la autoridad máxima, Él es la cabeza de la iglesia. Él justifica y santifica a la persona. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, el pastor Miguel también habló de la primera carta a los Corintios. Si hay una iglesia con personas más maduras, eran los hermanos de Corinto. Usted conoce la gran mayoría de esos pecados que habían ahí. Habían división. No, que yo soy de Apolo, no de Cefa, de Pablo, ¿recuerdan? Además había un pecado tan grosero que ni afuera de la iglesia se hablaba. Y más encima, celebraban la cena de forma indigna. Algunos se emborrachaban, ni siquiera podían comer. Tenían que comer. Miren cómo Pablo le habla a esa iglesia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados, pero además llamados a ser santos. Posicionalmente santos, pero Dios quiere que vivan santamente. La Biblia de la América es más clara. Permítanme leérselo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. A pesar de su inmadurez espiritual, de su poca santidad y temor y reverencia a Dios, Pablo los considera santos, porque están guiados por el Espíritu Santo, recuerda. La santificación, entonces, es el acto que Dios le otorga a la persona. Este mismo capítulo Corintio, pero en el versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Posicionalmente, por el hecho que estamos en Cristo, somos santos, hermanos. No hay mérito ahí en nosotros. De hecho, si vamos a la misma carta, 1 Corintios, pero versículos más adelante, capítulo 6, versículos del 9 al 11, va a describir una serie de pecados. Y posteriormente habla de la santidad. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Indistintamente los pecados que se hayan cometido, en Cristo han sido perdonados, justificados y ahora santificados. Pero erais la idea de no permanecer en esos pecados, en dejar atrás esos pecados. Miren cómo dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es la fuente de la santidad? Jesucristo. Él es la fuente de santidad. ¿Qué ocurre con el pecador cuando viene a Cristo? Recuerden que antes de Cristo usted y yo estábamos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Miren cómo Pablo hace relación a después de Cristo en la vida del hombre. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículos del 15 al 22. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Existe una idea antinominiana, antinomos de ley, antiley. Que algunos dicen que porque somos salvos o proclamamos que somos siempre salvos, podemos hacer lo que queremos. Total, mis pecados están pagados en la cruz. ¿Cierto? Entonces podemos hacer lo que queremos. A razón de eso, o seguramente alguien tenía esa idea en mente, que Pablo está respondiendo de esta manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya no estamos en esclavitud del pecado. Como pastores, cuando hacemos consejería, habitualmente escuchamos: pero pastor, si soy humano.
que no puede. ¿Saben que la santidad o la santificación es un buen indicador de que si alguien es salvo o no? Porque ya no es esclavo del pecado. Porque siendo esclavo del pecado, aunque busque la... Pero un genuino creyente que es libre del pecado, que busca la santidad, no estoy diciendo que nunca va a pecar. Primera Juan habla de eso. Pero usted le va a molestar el pecado. Le va a doler ofender a Dios. Sí, hermano, la santificación es evidencia de una obra de regeneración por parte del Espíritu Santo en su interior. Permítame abrir un poco mi corazón. Son predicaciones, hermano, que nos sacan mucho amén. Mucho gloria a Dios, aleluya. Yo lo sé. De hecho, es incómodo para la carne estos tipos de mensajes. Porque a veces estamos tan a gusto con nuestros pecados. Estamos tan quietos, tan cómodos, siendo que deberíamos estar incómodos. Pero la santidad es tantas veces mencionada en la Escritura que realmente no enseñar es errar el blanco, pecar. Y mi anhelo y mi oración antes de subirme al púlpito era que la predicación de esta noche cayera en tierra fértil, para que dé fruto, para gloria de Dios. Hermanos amados, sabemos que la venida del Señor es pronta. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a salir de aquí y estaremos delante del Señor. ¿No te hubiese gustado que te hubiesen advertido? Aunque ya lo sabemos. Pero vivir una vida que le agrade a Dios. Recuerda, la santificación no es para la justificación. Tú ya eres justo. Porque por medio de Cristo. Pero es el camino de Cristo. Es vivir en santidad. La iglesia está llamada a mostrar el carácter de Dios. ¿Por qué creen que existe la disciplina en la iglesia? Para mantener la santidad de la iglesia. Es el fin de la disciplina. Para que el hermano se arrepienta y vuelva a la comunión. Los centros bíblicos, dentro de la norma, no tenemos la expulsión de un hermano. Pero la Escritura sí. Lo considera incluso gentil y publicano. Porque la iglesia, a esa persona que persiste en pecar, lo amonesta. Y no se arrepiente. La iglesia debe considerarlo un gentil y publicano que su declaración de cristiano no le cree. A ese nivel de santidad quiere Dios para su iglesia. Permíteme citarle el Catecismo Menor de Westminster. Cuando prediqué de la gloria de Dios hace un tiempo, le hablé algo de Westminster. Hay una declaración de fe de Westminster, y un catecismo menor y un catecismo mayor de Westminster. El catecismo menor era la pregunta que se le hacían a los niños, a los de escuela dominical. Ahí uno se da cuenta que, wow, dice, si a estos niños les enseñaban esto, con razón apuntaban tan alto. Miren la pregunta. ¿Qué es la santificación? En la pregunta 35 del Catecismo Menor de Westminster. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios
y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente o santamente. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. ¿Recuerden cuando el hombre fue creado? Génesis. Después de los 6 días de la creación, o al final del 6º día, después de que Dios le creó todo un hábitat al hombre, ¿cierto? Separó las aguas, creó las lumbreras, hierba, animales, y como corona de la creación, crea al hombre. Pero Él le comparte algo. Hay algo que en el ser humano no fue creado, sino que fue transmitido por Dios. Su aliento. Él sopló en su nariz y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, el hombre es como un espejo, hermano, que refleja la gloria de Dios, que refleja la santidad, que refleja la imagen y semejanza de Dios. Pero este hombre, un capítulo después, engañaba a la mujer y el hombre no engañado, sino que recibe el fruto, come el fruto, desobedecen a Dios y esta imagen, o él mejor dicho, el hombre se desfigura y ya la santidad y la imagen de Dios no se refleja como debería. Por medio de la santidad, conforme a lo que vimos del Catecismo Menor, la pregunta 35, se restablece la imagen de Dios en nosotros. Por eso les dije, no es el camino a la salvación. Es el camino de la salvación, no para la salvación, de la salvación. No es el camino a Cristo, es el camino de Cristo. El hombre como un espejo que se volvió cóncavo. Esos espejos que se doblan. ¿Ustedes se miran esos espejos? Se ve el cuerpo más grande, más chico. Se desfigura la imagen, ¿cierto? Eso pasó con nosotros. La imagen de Dios ya se desfiguró en nosotros. No por Él, porque nosotros fallamos. Por eso la santificación es tan importante. Porque mostramos el carácter de Dios. La santidad de Dios. Una pregunta retórica que voy a hacer. Si las iglesias, hablo en general, mostraran más la santidad de Dios, no nos mirarían como nos miran los del mundo. Dirían, son santos, están apartados, son distintos. Hoy día el cristiano promedio no quiere ser un santurrón, y esto no está diciendo que seamos un santurrón, pero se le viene a la mente inmediatamente al hablar de santidad de santurrón. No quiere ser considerado distinto, diferente. No quiere ser el buena onda, el que a todos lados lo invitan. Eso no está mal. Pero debe hacer la diferencia el creyente en relación al mundo. Porque estamos llamados a ser santos. Veamos el segundo punto. La santificación progresiva. Desde que nos convertimos a Cristo, a la santidad, no de inmediato. Hay una progresión en la santidad. Por eso vemos algunos hermanos que son más inmaduros, otros más maduros. Porque la progresión no es igual para todos. Por eso no vale lo mismo para alguien que lleve 30 años en la iglesia y 5 años en la iglesia, si tiene que ver no con la cantidad de tiempo que lleva en la iglesia, sino con la cantidad que se ha sometido su ser a Dios.
Así que la antigüedad no constituye grave la iglesia. Tiene que ver con el sometimiento de cada uno a Dios. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe cómo debe considerar la omnipresencia de Dios? La terrible omnipresencia de Dios. Porque Él está en todo lugar. Cuando estoy de rodillas orando, siendo muy bueno, pero también cuando estoy pecando. No crea que está Dios mirando ahí para juzgarlo y castigarlo. Pero debe entender que cuando pecamos Él también lo ve. Limpiarnos paulatinamente. Esto tiene que ver con el conocimiento que cada uno de nosotros tiene de Dios. En la medida que usted más conoce a Dios, pasa lo que ocurría con Moisés. Recuerda que en algún momento de su vida él llegó a tener un halo en su cabeza, en su rostro, porque estaba cada vez más cerca de Dios. Reflejaba en él a Dios. El creyente debe ir en esa idea, creciendo en santidad. En la medida que conocemos más a Dios, caminamos más hacia Dios y en santidad. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Esto debe continuar hasta el último día de nuestro aliento. El buscar la santidad. La santificación continua es la que procuran ver a Dios. Raro lo que digo, porque todos queremos ver a Dios, ¿cierto? No, evidentemente todo creyente quiere ver a Dios. Pero mire lo que dice Hebreo 12:14. Pastor, no ha llegado hasta ahí, ¿cierto? Porque ya lo obligó. Voy a ir al 9. Ah, qué bueno, para no estropear su mensaje. No, y no poner una idea que el pastor tiene otra. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted sabe, el pastor estaba enseñando a ver lo fuerte que el escritor de esa carta habla. Seguid la paz con todos y, entre paréntesis, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque el santo, aquel que Cristo o Dios declaró santo por medio de Cristo, va a buscar la santidad. No que por santo va a llegar a ver a Dios, sino porque el santo, el que realmente ha sido santificado por Dios, va a buscar la santidad. Por eso es continua, progresiva. Mateo 5:8, bienaventurados, recuerdan el sermón del monte. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sabemos que nosotros no nos podemos limpiar solos. Dios nos lavó, Dios nos llamó, Dios nos salvó, nos santificó. Sigamos en este proceso continuo de santificación. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 9. Romanos 8, versículos del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora con vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es claro. Podemos estar sentados en estas bancas, pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Por eso, el que busca la santidad continua es un verdadero hijo de Dios. Porque Él puede buscarla, anhelarla. Los incrédulos no. Por eso le decía que la santificación versículo más adelante en el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los puritanos, estos grandes hombres que surgieron después de la Reforma, que también tuvieron que ver con la declaración de fe de Westminster, decían: mata al pecado, porque si no el pecado te matará a ti. Recuerden, hermano, nosotros los creyentes no estamos en una relación forense con Dios. Estamos en una relación parental con Dios. No estamos sujetos a condenación, pero sí a disciplina. ¿Se entiende, cierto? Ya dejamos de ser enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, parental. Y Él nos puede disciplinar como padre a sus hijos. Cuando leímos los pasajes de la cena, al final aparece esa expresión: para no ser condenados con el mundo. Entonces la santidad, mi hermano, es algo que todo creyente debe anhelar a razón de los pasajes que hemos estado viendo. Muchas veces se pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Al pastor Miguel me imagino cuántas veces le habrán hecho esa pregunta. Es que no sé la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, le voy a dar una voluntad de Dios para su vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí tiene la voluntad de Dios para su vida. Y para mi vida, obviamente. La santificación tiene que ver con obedecer a Dios. Aborrecer lo que Él aborrece. Amar lo que Él ama. Esa es la idea de santificación. En el libro de Levítico le dio una ley, le dijo: santifíquense, y le dijo: esta es la ley. Obedeciendo esos pasajes, esos mandamientos, se santifican. Pues el creyente tiene toda la revelación de la Escritura, toda la revelación de Dios. ¿Es cierto? Hay que leerlo. Leemos el tercer punto, y esta es la que nos da más esperanza. Porque tal vez hasta ahora está sintiéndose un poco mal.
Recuerden, usted sigue siendo salvo. El punto es que usted y yo tenemos que vivir una vida santa. Pero va a llegar el momento en que la santidad se perfeccionará. Gracias a Dios por eso. Ahí yo esperaba lo amén, ¿eh? Porque sí, pues, hermano, ¿no te ha pasado, hermano, que estás luchando contra algo que quieres dejar y caes nuevamente? Amén. Claro. Y me acuerdo de los puritanos, quiero agarrarlo del cuello eso y mortificarlo hasta que deje de exhalar. ¿Sí? ¿Sí? Mentiría si no les dijera que tengo luchas con ustedes. Mortificar ese pecado. De hecho, esa palabra aparece en Colosenses y en Romanos, para que la busquen en casa. Mortificar el pecado. La santificación perfeccionada. Esto se va a lograr, mire, lo voy a leer el pasaje primero. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, mi hermano. Espíritu, alma y cuerpo. En la glorificación. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Él regrese. Y en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Y esta santificación progresiva terminará porque ya va a haber una santificación perfeccionada. Todas tus luchas con el pecado van a terminar. No sé, yo me alegré mucho cuando supe. Amén. Esperaba que usted también. Pablo apunta a darnos esperanza siempre. Y pidamos por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. De eso aquí hay muchos, ¿cierto? Amén. Amén. Ahora sí quiero los amén, espontáneamente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Él nos va a llevar, hermano, de gloria en gloria. Amén. Este ser que se desfiguró por causa del pecado quedará acabado en un minuto, perfecto, para mostrar el carácter y la imagen de Dios tal como es. Damos gloria a Dios, al Señor. Amén. Y termino con este versículo. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu consejo, Señor, nos exhorta, nos anima, nos motiva. Esto es la oración, Señor. Que no caiga, o que mejor dicho, que caiga en suelo fértil esta palabra. Y que dé fruto 100% para tu gloria. Que tu iglesia pueda vivir y buscar la santidad. No para alcanzar salvación, porque ya la tiene, sino para mostrar el carácter de Cristo en sus vidas. Gracias te damos, porque tu palabra es viva y eficaz,
Es como una espada de dos filos que penetra hasta los mismos tuétanos en nosotros y discierne los motivos nuestros. Sí, Señor. Gracias. Porque tu palabra también dice, en tu oración sacerdotal, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifica tu pueblo, Señor. Te lo pido y te lo agradezco. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano.